Hoy comenzamos con el último bloque temático del año, que es el diseño de un objeto de baja complejidad, y que de alguna manera en este trabajo lo que vamos a hacer, está muy bien explicado en la guía, es, aparte de los objetivos propios que tiene el ejercicio, plantear de alguna manera todos los contenidos, volcar en este trabajo algunos de los contenidos que se han trabajado en el año, para poder configurar este objeto y este listado de objetos que estaba planteando recién Leandro. Con lo cual coincido plenamente con lo que él estaba planteando, en términos que, bueno, este año fue un año realmente más que atípico, difícil, complejo, pero bueno, ya falta poco. Y la verdad que cuando vemos el cronograma de todos los trabajos que hemos hecho en el año, no difiere mucho, por ejemplo, del año pasado. Así que tan mal no nos fue. Así que bueno, empezamos con la charla. La siguiente, por favor. Bueno, en principio, cuando estamos diseñando, planteamos una metodología, pero cuando hablamos de metodologías hay diversas metodologías. Algunas metodologías, como en este caso, para objetos de complejidad simple, y en otros casos donde el sistema es complejo y tiene muchísimas más variables, utilizamos otro tipo de metodologías, que es lo que vamos a ver a lo largo de toda la carrera. Pero en principio lo que planteamos es una primera etapa, que es investigación, o sea, búsqueda de datos, y casi como desviándonos de esa investigación, los requerimientos, que son las variables y el programa. Estos requerimientos están volcados claramente en la guía de trabajos prácticos. Es una guía extensa, es una guía que está muy bien especificada clase por clase, así que me parece que es importante que prestemos mucha atención cuando Leandro haga justamente la explicación. Luego de todo esto hay un procesamiento de todos estos datos, de toda la información que tenemos, y desde allí generamos alternativas. Generalmente trabajamos más de una, lo ideal generalmente son 3 o más, pero muchas veces con los requerimientos del trabajo práctico, con 2 está bien, para que finalmente terminar en una propuesta. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son los elementos que caracterizan a la baja complejidad? Y por un lado tenemos, cuando analizamos objetos de diversa característica, es el número de variables. Cuanto menor número de variables tenga el objeto a diseñar, o el tema a diseñar, es simple, es un objeto de baja complejidad. ¿Y cuáles son esas variables? En realidad son muchísimas las variables, porque tenemos el uso, la forma y la función como la tríada característica que hay en diseño, pero después podríamos plantear problemas de costos, de producción, problemas que tienen que ver con especificidades del usuario, el análisis antropológico, psicológico, que en algunos casos sí lo requiere y en otros no. Y por eso justamente es la diferencia entre un objeto de baja complejidad o de alta complejidad. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al uso de un cenicero, independientemente de su función principal, o la segunda de limpieza, que en este caso está generada por un espacio, por un elemento como una trampa de ceniza, esas son las dos problemáticas que tiene el objeto. Imaginemos cualquier objeto de alta complejidad, como puede ser en este caso esta moto Yamaha, cómo incide en términos del usuario, no solamente del que la usa, sino de quien mantiene justamente el mantenimiento, valga la redundancia, o cuáles son los tipos de usuarios que van a utilizar este tipo de vehículos. Con la forma pasa exactamente lo mismo. La forma, en principio, en los objetos simples, sigue la función, este principio racionalista, pero en objetos más complejos, en realidad la forma remite muchas veces a cuestiones simbólicas, a cuestiones aerodinámicas, a cuestiones operativas. Y con la función también, planteamos que la función, tanto en un caso como en el otro, en una es muy simple, y en la otra en realidad es un problema que muchas veces tiene que ver con otras disciplinas, con ingenierías, con disciplinas técnicas. Entonces todo esto hace
nosotros empleemos justamente metodologías muy diferenciadas. En el caso del objeto de baja complejidad, tenemos menos tecnologías, y eso se refiere no solamente a los materiales, sino también a los procesos. Y generalmente cuando hablamos de un objeto de baja complejidad, está planteado justamente por monomateriales, o en su defecto 2 o 3 materiales, pero nada más. Y generalmente asociados a producciones cortas. Esto puede variar, pero en general la cuestión es que tenemos 2 o 3 materiales con los mismos procesos, y en objetos más complejos tenemos muchísimas más tecnologías, muchos más elementos que están diversificados en términos productivos. No es lo mismo hacer un motor a explosión que hacer una óptica. Son 2 industrias absolutamente diversas, como puede existir, por ejemplo, en cualquier vehículo. Cuando hablamos de costos, también estamos hablando de características de baja complejidad. Generalmente los productos de bajo costo son de baja complejidad, y cuando hablamos, como en el caso de este trabajo práctico, tiene que ver muchas veces con elementos casi artesanales. En el caso de la alta complejidad, estamos hablando de objetos generalmente seriados. Y como decía al principio, los procesos proyectuales varían y drásticamente entre un objeto y el otro. En un objeto, la construcción justamente del proyecto se va haciendo justamente con la forma. En un sistema de alta complejidad, en realidad, todo lo que es la investigación, el proceso de información y demás es muchísimo más complejo y tiene que ser más exacto que un objeto de baja complejidad, donde justamente las variables son mucho menores y todo es mucho más sencillo. La siguiente, por favor. En principio tenemos que hablar de la escala. Nosotros en diseño industrial tenemos 3 tipos de escala, o 3 tipos de denominaciones a los objetos que están incluidos dentro del diseño industrial. Y este primer objeto que nosotros vamos a hacer como un objeto de baja complejidad tiene que ver con esta escala, con la escala de un objeto áptico. Y acá no entra la complejidad, porque como podemos ver en las imágenes, tenemos desde teléfonos hasta computadoras, guitarras u objetos funcionales. Bueno, todos estos objetos tienen la particularidad de compartir una escala, que es la escala áptica, la escala de la mano. En realidad, casi todos los objetos tienen una relación áptica en términos de interfase, pero acá estamos hablando de la totalidad del objeto, en términos de completud del objeto. Y en este caso, digamos, son todos objetos que están relacionados estrictamente con la mano. Se pueden transportar, se pueden tomar, se pueden usar, digamos, el uso tiene que ver justamente con la escala que tiene. Ahora, en la escala siguiente, por favor, es la del objeto recorrible, que generalmente incluye todo lo que es mobiliario, donde también, por supuesto, hay una interfase que tiene que ver con lo manual, que tiene que ver con el lugar por donde se toma, por ejemplo, un objeto, como puede ser este portabandejas que vemos en la imagen central, pero también está el mobiliario. El mobiliario, si bien también hay una relación con el usuario, es un objeto estático, es un objeto de otras dimensiones, que puede justamente, como en la imagen que estamos viendo, en el margen izquierdo superior, ocupar toda una pared, por ejemplo. Y por supuesto todo tipo de objetos de línea blanca, como pueden ser electrodomésticos de gran porte, como pueden ser una heladera, una cocina o un lavarropas. Objetos que también, por supuesto, tienen un elemento de interfase, o sea, la relación con el usuario en términos de mano, pero el objeto va mucho más allá justamente de limitarse solamente al uso con la mano. La siguiente, por favor. Y por último, estamos hablando de un objeto continente, y estos objetos quizás son los más difíciles de encontrar dentro del rubro del diseño industrial, dentro de nuestra disciplina. La escala continente es por excelencia la escala de la arquitectura, pero esto no significa que la escala, o sea, el tamaño del objeto, otorgue realmente más complejidad. Ustedes
pueden ver en estos 6 objetos, desde mobiliario urbano, un camión, que son objetos continentes, son objetos que contienen el usuario. Por lo tanto, el objeto tiene que tener cierta estructura para poder contenerlos, para poder generar a partir de esos objetos funciones concretas y diversas. Tenemos todo tipo de objetos, desde embarcaciones, desde motos, desde elementos asociados a la electromedicina, equipamiento urbano, equipamiento de carpas, por ejemplo, o elementos para supervivencia, pero todos ellos tienen en común que justamente contienen al usuario, tienen que tener de alguna manera un elemento de estructura. Pero esto solamente es una clasificación para que entendamos que dentro del diseño tenemos estas 3 categorías que son las que solemos usar en nuestros diseños. La siguiente. Y ahora vamos a plantear un aspecto que tiene que ver con lo que pide la guía de trabajos prácticos respecto a los rasgos parentales. Y los rasgos parentales están asociados justamente entre los objetos para poder determinar cuál es el elemento que cose en términos de familiaridad 2 objetos diferentes. Y nosotros tenemos algunas definiciones respecto a esto que las utilizamos a lo largo de la carrera y que tienen que ver con línea, y cuya definición dice es un conjunto de objetos que comparten un mismo ámbito de uso, pero individualmente cada uno de ellos funciones diferentes. Y da como ejemplo la línea blanca, artefactos de cocina. Ustedes fíjense que el ámbito que utilizan es el mismo, es un ámbito donde se elaboran los alimentos, pero cada uno de esos objetos, por ejemplo la cocina o la heladera, tienen funciones absolutamente diversas y antagónicas, les diría. Pero se complementan justamente en el uso de una cocina. Esto que nosotros llamamos línea blanca es lo que determina justamente la línea de objetos, o sea, una línea de objetos que comparten un ámbito, pero funciones diversas. La siguiente. Y acá tenemos otro ejemplo de línea, donde tenemos artefactos de baños, y donde claramente se ve, digamos, cuál es el rasgo formal que vincula a estos elementos que también tienen funciones diversas, pero podríamos empezar, por ejemplo, por el material, por las terminaciones, podríamos pensar por la textura brillante o con rugosidad, y también, obviamente, por la forma, ¿no? Cuando uno ve este tipo de elementos, que todos tienen una interfaz diferente, usos diferentes, pero sin embargo las formas de alguna manera están cosidas justamente por el mismo criterio. Una base, digamos, cuadrangular, pero inclinada, y la utilización de concavidades que se derivan justamente de un casco esférico, semiesférico. Una concavidad básicamente. Y estos serían como los rasgos particulares justamente de estos 4 objetos que comparten un mismo ámbito. La siguiente. Y por otro lado tenemos otra definición que es la de la familia, que es un conjunto de objetos que comparten una misma función pero en diferentes ámbitos. Parece un juego de palabras, pero en realidad es cuando hablamos de una misma tipología de objetos, donde la función siempre es la misma. Por ejemplo, en este caso podemos mostrar un taladro, pero taladros que tienen usuarios diferentes y en ámbitos diferentes. Por un lado tenemos un taladro en la imagen de la izquierda, donde podemos ver un control numérico que está asociado a la producción, o sea, muchísimas operaciones desde una misma herramienta. En el segundo caso, un objeto ya profesional también, pero de menor escala, es un taladro de banco, después un taladro manual, y por último un berriqui, que es un taladro absolutamente manual y jovista. Y los 4 en realidad cumplen exactamente la misma función, que es a través de una broca hacer un agujero. Pero obviamente los ámbitos, la tipología de uso es absolutamente diversa.
nunca podríamos utilizar un taladro común para una actividad industrial, por ejemplo, porque se requiere velocidad, porque se requiere mucha precisión, que con la otra, obviamente, que con un taladro obviamente no lo tendría. La siguiente. Pero tenemos algunas paradojas, por ejemplo, cuando también planteamos cuando un objeto termina siendo un conjunto de objetos, terminan siendo línea y familia. En este caso, los cubiertos cumplen, ustedes verán, una misma función en un mismo ámbito, pero también son diversos porque cumplen funciones diferentes. Entonces, de alguna manera, en este tipo de objetos, se conjuga justamente las dos definiciones, de línea y de familia. La siguiente. Nos pasa lo mismo con los textiles. Si lo asociamos, por ejemplo, al diseño de indumentaria, podemos pensar que la misma textura, el mismo material utilizado en un guante o en una cartera o en una pollera puede ser el criterio justamente de línea de objetos asociados justamente a un criterio de diseño. Y lo mismo pasa en un ámbito hogareño, donde tanto las cortinas como los textiles de los sillones o las alfombras pueden estar constituidas por un mismo textil, y eso de alguna manera también determina la línea de objetos. La siguiente. Y ahora vamos a especificar algunos criterios específicos respecto a cuáles son estas operaciones de criterio parental. En principio, lo que asocia el criterio parental es la forma. En este caso podemos ver envases hechos en aluminio con un pico que es igual en todos los casos, donde lo único que varía es la dimensión a lo largo de este objeto, en alto, pero no la sección del objeto. Eso tiene que ver con cuestiones productivas. ¿Cuáles son los otros elementos aparte de la forma? El color, los elementos que la constituyen, en este caso los tapones, que son los mismos, las roscas, que son las mismas, el crecimiento, que es proporcional en cada uno de estos, hay un crecimiento claro entre estas cuatro piezas, la identidad que se consigue justamente a partir del uso de color, del uso de el logo, y por supuesto la materialidad, que en este caso es aluminio, la textura que estamos planteando en este objeto, la función, que es la misma, y el uso. Pero la forma es la que justamente la que determina de alguna manera la asociatividad de estos cuatro elementos. La siguiente. En este caso también el criterio es formal, pero aquí ya hay algunas variantes. Por ejemplo, nosotros tenemos quizás el mismo color, la anterior, por favor. El mismo color, la misma textura, la marca, pero no hay un uso del mismo material. ¿Por qué? Porque en el caso del desodorante tiene las características de los materiales convencionales hechos en chapa y no en vidrio, como son las otras dos colonias. O sea que la materialidad aquí cambia, pero el criterio parental es justamente que se unifiquen, pese a la diferencia del material, a la diversidad material, como un conjunto asociado en términos familiares. Y el uso, por supuesto, que termina siendo dentro de un mismo ámbito, dentro de una misma, o sea, esto determina de alguna manera una línea de objetos. Fíjense, por ejemplo, las tapas con este cromado, y todas son obviamente de plástico. La siguiente. En este caso podemos asociar la función de estos elementos de escritorio, que son abrochadoras, elementos para hacer agujeros, anotadores, bueno, una calculadora, un portacinta, un cargador de USB. Bueno, todos estos elementos están forzados en términos formales y, como lo hemos visto en alguna clase, forzada el aspecto sintáctico. Pero bueno, también es un criterio parental asociado a la forma, y básicamente a formas pregnantes que identifiquen todo este sistema.
La siguiente. Un criterio parental tiene que ver con poder evidenciar el uso y la función. Por supuesto que todo esto siempre a través de la forma, pero acá lo que se quiere denotar es una función indicativa. En este caso, observen 3 tipos de controles remotos, donde justamente los botones centrales en términos de operatividad, botones que se prenden y apagan, o que abren o cierran autos, bueno, son botones que están determinados no solamente por su tamaño, sino señalizados dentro del objeto con un bajo relieve o un sobre relieve. Esto de alguna manera es una forma indicativa, una función indicativa. También podría estar como en segundo término dentro de este criterio parental la forma, el color, la textura y el uso. La siguiente. En este caso, el criterio parental está regido por lo ergonómico. En este es un caso emblemático sobre elementos que tienen que ver asociados a la medicina y a elementos que tienen que tener mucha precisión. El diseño del grip, el diseño de cómo tomar estos objetos, la forma ergonómica, determinan justamente ese criterio parental. Siempre, por supuesto, como siempre decimos, el elemento que traslada ese criterio es la forma, pero el fundamento tiene que ver justamente con lo ergonómico. La siguiente. Y también este criterio parental lo podemos encontrar en todo lo que podría ser el equipamiento arquitectónico, donde muchas veces interviene el diseño industrial a través de un contexto donde hay que poder generar la similitud y digamos, de alguna manera ese criterio parental entre los elementos que la componen. Y los elementos que se utilizan son el color, la forma, la espacialidad, la textura, el estilo, el brillo y la innovación. Bueno, todos estos elementos son los que aparecen justamente como criterios en este contexto arquitectónico. La siguiente. El criterio parental también tiene que ver con lo simbólico. Y en este caso, elementos bien prácticos como pueden ser souvenirs de diferentes partes del mundo, asociados justamente a esas partes del mundo, donde en realidad esto lo que uno se lleva es la información, digamos, para poder imprimir estos objetos después en 3D en el lugar donde uno vive, sin tener que llevar elementos en la valija. Pero lo interesante de este objeto es cómo se puede sintetizar justamente estos íconos de estas diferentes ciudades a través de símbolos, a través de objetos que se imprimen en 3D. Y la utilización justamente es el color, la iconicidad, el estilo, la materialidad, y aparte son ecoproductos. La siguiente. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo que este año no se pudo abordar demasiado, justamente por la distancia que tenemos que tener, y donde justamente esta representación 3D requiere y necesita muchas veces el poder controlar el proceso de construcción, pero lo que vamos a tratar de explicar en ese trabajo es para qué se utilizan, digamos, las maquetas, para qué los prototipos y cuál es el sentido de cada una de ellas, ¿no? La siguiente. Y ahora vamos a ver algunos casos, por ejemplo, que han sido proyectos de graduación, como en estos dos casos, donde nosotros la definimos casi informalmente como una protomaqueta. Esto significa que tiene, por un lado, características de prototipo, tanto el carrito de golf como la valla señalizadora son funcionales, o sea, tienen la escala real, funcionan, las balizas funcionan, el carrito funciona, pero no están hechos, digamos, con los materiales últimos que se harían. Sería imposible casi hacerlo por las características
de los materiales que en este caso de la valla, tener que hacerla, por ejemplo, con rotomoldeo o plástico inyectado, y en el caso del carrito, por ejemplo, poder trabajar con algunas carcasas que tenían que ver con inyección de plástico. Pero son lo que nosotros llamamos protomaquetas y a veces maquetas protofuncionales, porque demuestran de alguna manera la función y donde se verifica justamente la función del objeto. La siguiente. En este caso, trabajos de tercer año asociados con el set de herramientas, y donde lo que se planteaba no era solamente el diseño de la forma, sino también el peso. De alguna manera poder testear cuál era la incidencia de este objeto cuando uno lo tomaba y operaba sobre él, donde el peso es fundamental en muchísimos casos, ¿no? La siguiente. En este caso, esto es una maqueta, una protomaqueta de un asiento para jardín de infantes con múltiples usos, con elementos para guardar dentro del asiento y con elementos que funcionaban como tablas. Esto tiene más parecido a una maqueta porque el objeto final tenía que ser en rotomoldeo, una tecnología que si bien no es de mucha serie, pero en términos productivos era imposible realmente para un estudiante. La siguiente. Mat set de herramientas asociados con marcas, por ejemplo, en este caso, ya con un nivel de competencia respecto a lo que hay en el mercado, y donde también se pueden verificar asas, toda la cuestión ergonómica, pero no por ello plantear, digamos, la necesidad de que esto realmente funcione. Siempre tenemos que tener en cuenta que la maqueta lo que hace es una representación 3D para poder cotejar y poder comparar algunas cuestiones funcionales, no tanto operativas, si lija bien, si el taladro funciona bien, porque eso no sería imposible, habría que ser un prototipo. Siguiente. Bueno, set de herramientas también para jardinería. Acá también incluíamos el tema del peso para poder operar, para poder maniobrar estas herramientas en el aire, por ejemplo, en el caso de la sopladora o en el caso no tanto de la cortadora de pasto, pero sí de la bordeadora. Y siempre, obviamente, con un criterio formal asociado justamente casi zoomórfico y que tenía que ver justamente con el ámbito del pasto y de la naturaleza. Siguiente. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora son maquetas en escala 1 en 1 y ahora vamos a ver prototipos que de alguna manera se definen como objetos únicos, muchas veces con materiales reales, pero no necesariamente con procesos reales. Y generalmente prototipos que tienen que ver con elementos funcionales para poder demostrar y poder corregir justamente estos aspectos. Siguiente. Cuando hablamos de prototipos, quizás la industria textil o la orientación textil es la que más trabaja con este criterio, porque justamente se puede verificar justamente los textiles a partir de un prototipo y no tanto de una maqueta. Sería más complejo hacer una maqueta. En este caso tenemos casos muy interesantes como el hecho de imprimir en 3D textiles, que hoy se está haciendo, o como en algunos casos, por ejemplo, de imprimir desde máquinas totalmente automatizadas el producto ya terminado. Y esto tiene que ver no solamente con los prototipos, sino con la propia producción. La producción finalmente termina haciendo estos productos terminados y no pasados a través de la confección de la mano humana. La siguiente. Tenemos prototipos funcionales. En este caso es un producto de un estudio de diseño donde podemos ver cómo el objeto se vende troquelado en una placa de madera balsa y finalmente cuando uno lo compra lo puede desarmar y lo puede armar y
y plantear, digamos, un objeto tridimensional. En este caso es las dos cosas a la vez, es un prototipo, pero también es un objeto que se vende en estos términos, ¿no? Con la terminación que tienen estos objetos. La siguiente. En este caso, un trabajo de un set también de jardinería, un set manual, donde acá también podemos ver otro de los criterios que se plantean en la guía, que tienen que ver con lo laminar, lo volumétrico y lo lineal. Siempre cuando hablamos de estos aspectos tienen que ver con aspectos asociados a la percepción. Como siempre decimos, todos los objetos que nosotros vemos son tridimensionales, pero cuando hablamos de percepción, la percepción cambia justamente esto desde las 2 hasta las 3 dimensiones, o una dimensión cuando lo vemos en términos lineales. La siguiente. Muchas veces cuando la tecnología lo permite, cuando el material lo permite, podemos realizar estos prototipos donde la posibilidad de producirlos en términos reales no es tan cara, está asociado, muchas veces es más fácil hacer este prototipo que hacer una maqueta. Esto es un prototipo naturalmente en escala 1 en 1, y como siempre decimos, el prototipo lo que nos permite es poder verificar justamente las bondades o los defectos de los objetos. No solamente por su aspecto exterior, sino también porque funciona. En este caso uno se podía sentar y verificar la comodidad que tenía este objeto. Y esto sirve justamente para corregir el diseño, para poder decir, bueno, si vamos a producir este objeto, hay que otorgarle otras dimensiones, otros ángulos, otras medidas. Siguiente. Cuando hablamos de materiales, hablamos de diversos materiales, hasta quizás los menos usuales para algunas tipologías de objetos, como en este caso un sillón hecho con cartón, y también pudo ser verificado en términos de uso. Siguiente. En este caso, esta especie de taburete hecho también en cartón, y donde también se podía verificar su resistencia a partir justamente del diseño de las partes que se oponían justamente a las cargas, ¿no? Al peso de una persona que se sentase en estos. La siguiente. Y bueno, hoy casi, digamos, lo usamos a diario, la impresión 3D, en elementos que muchas veces maquetizarlos era muy complejo, aunque se podía naturalmente hacerlo, pero en este caso podemos controlar los espesores de un envase y poder modificar sus medidas a partir justamente de programas de diseño, ¿no? Lo siguiente. Ahora vamos a ver algunas experiencias de trabajos de diseño que hemos hecho a lo largo de todos estos años, donde de alguna manera ponemos en práctica siempre los mismos objetivos, que es poder volcar en ellos parte de lo que se aprendió en el año, con objetos justamente de baja complejidad, objetos simples, objetos con una función. La siguiente. Esto pertenece a una serie de diseños que estaban asociados, por ejemplo, a lo lúdico, y generalmente planteábamos edades determinadas para plantear este tipo de juegos. En este caso, objetos muy simples, casi artesanales, pero donde el criterio era justamente generar especies de engranajes donde había que adivinar cuál encajaba con cuál. Y ese era justamente el desafío del juego. Como ustedes podrán ver, el diseño no solamente tiene que ver con la forma, sino también con la estrategia en la cual pensamos el objeto. Siguiente. Juegos de encastre asociados a formas y a color para chicos muy chicos, objetos que estaban asociados a lo didáctico. Y también desde el punto de vista de la materialidad, materialidades muy sencillas, generalmente utilizando goma eva, utilizando piezas de madera, pero elementos, digamos, usuales, sumamente económicos,
y donde uno podía volcar una idea de diseño a partir justamente de una materialidad posible. La siguiente. Y acá vemos un sistema quizás asociado más a lo textil. Básicamente era un sistema con múltiples posibilidades para poder generar recorridos, generar habitáculos, donde el chico justamente construye desde la imaginación diversas posibilidades. La siguiente. En este caso, poder trabajar, por ejemplo, con dos materiales, desde un tubo hecho en acrílico hasta elementos de madera, utilizando el criterio de palitos chinos, pero con una cierta modificación funcional en el mismo. La siguiente. Seguimos con los juegos de encastre, con otro tipo de encastre entre plano y plano, pero siempre utilizando el mismo criterio de completud con respecto a las piezas asociadas con formas y colores. Acá más de lo mismo, con la utilización justamente de planos que terminaban generando un volumen una vez que se completaban todas las formas. La siguiente. Bueno, acá un ordenador de elementos de un escritorio para diversos elementos, utilizando el mismo criterio proyectual, pero con diversos materiales. Por un lado aluminio y madera, y desde el otro aluminio y acrílico. La siguiente. Objetos simples, por ejemplo, como en este caso, fruteras, desde láminas con broches para generar volúmenes, o por ejemplo trabajar el pliegue de una hoja para poder contener o generar elementos cóncavos y de esa manera generar el habitáculo, digamos, para cada una de las frutas, o generar elementos más elásticos a partir de una madera y de un textil. Todos criterios válidos para generar justamente la contención de frutas. Así como hacíamos con las frutas, lo hacíamos con pan y otros productos. Siguiente. En este caso, un protector de botellas a partir justamente de una lámina que se encastraba en estos hexágonos opuestos y de alguna manera se podían apilar estas botellas sin que corriesen el riesgo de romperse. La siguiente. O elemento funcional que era el de conservar latas de bebidas a través de estos elementos que de alguna manera mantenían el frío de esas latas. Todos, como pueden ver, objetos asociados justamente a funciones bien concretas. Y ahora lo que vamos a ver es un comparativo de dos trabajos que hemos hecho a lo largo de años y que tienen que ver con el juego de ajedrez y la luminaria. Trabajos que hemos reiterado y que de alguna manera queremos compararlos para que ustedes vean cuáles son los elementos que uno tiene que trabajar en el proyecto para definir cuál es el rumbo o cómo tenemos que seguir ese proyecto. Cuando planteamos en el caso del juego, el juego del ajedrez, tenemos que pensarlo como un sistema, tener claro cuáles eran los movimientos diferenciados de cada una de las piezas, cuál es la estrategia y que es un juego básicamente de abstracción. En el caso de la luminaria, lo que tenemos que plantear es que también uno lo puede plantear como un sistema donde uno podría pensar que hay lámparas de mesa, lámparas de techo, lámparas de pared, lámparas de mesitas de luz, por ejemplo, todas conforman de alguna manera un sistema. Pero también pensar no solamente desde la parte formal, sino también desde la parte funcional, cuál es el efecto que producen estas luminarias, que muchas veces incluso en términos profesionales se descuida este aspecto. Y este aspecto es fundamental porque es el que define el objeto. La siguiente. Cuando nosotros hacemos un análisis, así el objeto sea sumamente sencillo, tenemos que pensar cuáles son los elementos que lo constituyen. En este caso, el juego de ajedrez
cuáles son las piezas, las jerarquías, los tamaños, las formas. La siguiente. En el caso de una luminaria, ¿cuáles son esos componentes? ¿Cómo van a ser, cuál va a ser la fuente de energía que va a alimentar esas luminarias? ¿Cuáles van a ser el elemento lumínico? Si va a ser una lámpara incandescente, si va a ser un LED, si va a ser un bipín, un tubo fluorescente. Todo eso determina de alguna manera también el diseño, pero son elementos con los cuales no puedo comenzar el diseño si no tengo de alguna manera testeados o de alguna manera categorizados para poder después elegir el que yo quiero para hacer el diseño de mi proyecto. Siguiente. Y bueno, como hablamos al principio, la síntesis formal es un elemento fundamental, o sea, dentro de las variables que nosotros vamos a trabajar la forma. No solamente la forma, sino también la cuestión sistémica, que en este caso va a ser buscar el rasgo parental del objeto, con el objeto que va a ser mi compañero. Y por supuesto entender la escala del objeto, que siempre es un elemento que se deja casi para lo último y que es esencial. La siguiente. En este caso, la síntesis formal, por ejemplo, de una lámpara tiene que ver muchas veces con la pregnancia de los elementos que la constituyen, o sea, cuáles son esos elementos que nosotros podemos identificar, y no solamente para identificar, sino también para asociarlo con algunos materiales que me posibilitan justamente el poder realizar estas formas. La siguiente. En este caso, poder trabajar la síntesis formal con criterios, por ejemplo, como el que hemos visto, que es el de fondo y figura, y trabajar este criterio dentro de un objeto simple, como puede ser una luminaria, y jugar justamente con este criterio. La siguiente. En el caso del ajedrez, la síntesis formal varía justamente de elementos absolutamente desprovistos casi de toda forma a elementos muy icónicos que representan justamente la función de cada pieza. La siguiente. Como decía al principio, la síntesis en términos de efecto de iluminación también es muy importante, en este caso asociado a materiales y a poder producir justamente el efecto de fuego o de nube, sea para el caso que fuese. La siguiente. Y también uno asocia en el diseño las nuevas funciones. En este caso, funciones que no son esenciales, pero uno las podría leer como una segunda función, esa la primera, la fundamental. En este caso, como juego de ajedrez, generar una situación de movimiento de las piezas a través de un casquete semiesférico, que es el que hace poder mover estas piezas de un lado al otro. O en el caso, por ejemplo, del tablero, donde el tablero no es un elemento continuo, sino que lo constituyen justamente diferentes piezas en un todo. La siguiente. Esas nuevas funciones o esas segundas funciones en un objeto tienen que ver con criterios asociados. Por ejemplo, el poder enchufar un teléfono celular a un USB, incorpora la luz porque tiene fuente de electricidad, y también generar desde ahí un mini ordenador de escritorio para poner mínimos elementos. Siguiente. Podemos trabajar también los nuevos conceptos, o sea, conceptos que en este caso, de las piezas de ajedrez, en la imagen de la izquierda podemos ver el concepto de comer una pieza que en vez de dejarla a un lado del tablero, la incorpora dentro
dentro de cada figura, ¿no? O sea, la incorpora arriba de cada figura. O en el caso de la derecha, un ajedrez donde el concepto de comer está asociado justamente de una pieza a otra a una bebida que lleva cada pieza y que supuestamente el jugador la bebe, ¿no? Un poco un chiste. La siguiente. Estos nuevos conceptos tienen que estar asociados a nuevas imágenes de objetos totalmente vinculados de la función específica, que es la de iluminar, en este caso unas vértebras, digamos un esqueleto, o el asociar, por ejemplo, un libro, un fichero, con la propia luminaria una vez que se despliega. Son conceptos. La siguiente. Y acá vamos a un tema que es fundamental, no solamente en este proyecto, sino en todos. Nosotros muchas veces podemos tener ideas muy interesantes, muy buenas, pero después la materialidad es todo un tema en sí mismo, ¿no? Y es lo complejo. Muchas veces, si uno dispone de herramental, de habilidad, uno puede arriesgarse a hacer este tipo de objetos. Vemos acá diferentes tecnologías hechas en metal, en madera, combinadas con metal, o en cristal, por ejemplo, en las primeras imágenes de la imagen superior, o diferentes tallados en madera en las imágenes inferiores. Pero todas tienen que ver justamente con una disponibilidad, les diría, tecnológica para poder realizar cada una de estos elementos. Y esto es fundamental tenerlo en claro cuando se inicia un proyecto. Esto creo que también es parte de la explicación que va a hacer Leandro, donde de alguna manera esta incidencia de la materialidad va a tener que ser abordada previamente en muchos casos y en otros será consecuencia del diseño. Pero lo que no tenemos que olvidar nunca es que la materialidad no solamente la tenemos que definir, sino también poder producir, y a veces esas cosas no concuerdan. Entonces eso simplemente para tenerlo en cuenta. La siguiente. O en este caso, por ejemplo, utilizar conceptos asociados a la difracción de la luz sobre un acrílico tallado, donde a través de una luz LED, que es el principio básicamente de todas las luces LED, plafones LED, donde el LED sobre una de las aristas de los bordes de un acrílico terminan difundiendo la luz, en este caso con elementos que están grabados, o sea, con un bajo relieve en estas piezas, y justamente ese bajo relieve es lo que queda iluminado. Objetos que incluso parecen tridimensionales, pero en realidad son bidimensionales. Bueno, de alguna manera, primero hay que conocer ese concepto para después emplear ese tipo de materialidad. Conocer primero el principio. La siguiente. En este caso, poder trabajar la paradoja de que la lámpara en realidad no tiene un cuerpo y una zona iluminada, sino que es toda iluminada. Y esto también tiene que ver justamente con la posibilidad material de generar un objeto que se ilumina en su totalidad. La siguiente. Bueno, acá podemos ver también diversas materialidades hechas en cerámico, hechas en madera, pero en madera hechas, digamos, con diferentes tipos de maderas, o en metal. Bueno, todo esto tiene un nivel de especificidad, un nivel también incluso de expertise por parte de quien la realiza, que también es parte importantísima del diseño. No solamente el objeto se proyecta, sino que también su materialidad hay que poder contemplarla, hay que considerar que se puede hacer. Muchas veces uno piensa en objetos, pero técnicamente no son posibles. Entonces también esto tiene que ver con la idea de materialidad asociada a un objeto. La siguiente. Y bueno, asociado, digamos, como elementos absolutamente secundarios, el diseño de un packaging, o sea, el contenedor de cada elemento, y acá podemos ver cómo las piezas pueden ir desde ordenadas hasta en un cajón, asociado justamente al tablero,
Y esto también tiene que ver justamente con lo proyectual. No es simplemente hacer una caja, sino pensarlo en función justamente de la totalidad del diseño. La siguiente. Y esto se asociado a una lámpara que en principio es un envase de vino, pero queda como segunda función justamente el diseño de una lámpara con luz difusa, la reutilización justamente de ese packaging, que muchas veces es un argumento de venta del producto. Bueno, es un elemento que uno no lo va a tirar, sino que lo va a reutilizar con otra funcionalidad. La siguiente. Y por supuesto trabajamos la simbología o la semántica de los productos, qué es lo que nos dicen. En este caso, por ejemplo, en este caso del ajedrez, asociar imágenes. Todos sabemos que el ajedrez de alguna manera plantea una batalla entre dos bandos. En la imagen de la izquierda lo que podemos ver es la lucha del norte contra el sur en Estados Unidos, la guerra de secesión, y en la imagen de la derecha una alegoría sobre el 11 de septiembre del 2001, con edificios por un lado y aviones por el otro. La siguiente. Y por supuesto trabajar la simbología y la síntesis cultural a través de estas lámparas que reflejan de alguna manera en la imagen de la izquierda a Chaplin, el sombrero que utilizaba, o los sombreros de guerra de los alemanes de la Primera Guerra Mundial, también como elementos icónicos que representan culturalmente esa sociedad. La siguiente. Los objetos también pueden estar referenciados, en este caso asociados a la arquitectura y asociados a la importancia de los edificios. Convengamos que dentro de lo que es este juego hay que asociar cuáles son los caballos, las torres, los alfiles, la reina, el rey y los peones, ¿no? Otorgarle a cada uno de ellos una jerarquía y otorgarles un valor formal. En este caso, ese valor formal está dado por los edificios, que lo podemos ver en esa imagen de abajo. La siguiente. Por ejemplo, referencias totalmente desconectadas de cualquier sentido, como puede ser el uso de una banana como elemento lumínico, con diferentes materiales y con diferentes efectos. La siguiente. Y como todo diseño, muchas veces con funciones secundarias, en este caso la iluminación de cada pieza. La siguiente. O en este caso, la utilización de una lámpara que abre y cierra, o sea, no solamente que prende y apaga, sino que abre y cierra, en el caso de la izquierda, y la lámpara, digamos, de la derecha, que también sube y baja, o podemos generar una luz indirecta en la parte superior a partir del movimiento que tiene esta lámpara. Son todas funciones secundarias que complementan la función principal, que en este caso es iluminar, de un objeto cualquiera. Siguiente. La refunción también es un criterio muchas veces utilizado en diseño, que es la de otorgar una función de un objeto, traspolarla a otro. En este caso, poder utilizar elementos ferreteros, tuercas, tornillos, como elementos representativos de las piezas de un ajedrez, o en el caso de la derecha, la utilización de diferentes calibres de balas para poder generar las diferentes piezas. La siguiente. Acá podemos ver en las luminarias algunos efectos muy conocidos, como el utilizar luz dentro de botellas, o por ejemplo la reutilización de caños de agua o de gas para generar, digamos, una luminaria. La siguiente. La sintáctica, por supuesto, está presente
en todos los diseños, es un juego formal en el cual podemos establecer criterios bien claros para generar formalmente estos objetos. En el caso de arriba podemos plantear paralelepípedos con canfles en su plano superior, o por ejemplo en la parte de abajo, piezas en principio torneadas, pero ese torneado facetado con elementos planos. Todos son criterios de alguna manera formales y materiales para generar un efecto concreto. Y esto tiene que ver específicamente con un criterio sintáctico, pero también material, que me posibilite justamente poder generar este efecto. La siguiente. Bueno, y en este caso la sintáctica en las luminarias, planteando el uso de casquetes esféricos o cilindros en ambos modelos, como elementos icónicos, digamos, si bien representados desde de poder entender el objeto de formas simples. La siguiente. Bueno, y por último, creo que están estas dos, que son la semántica, que de alguna manera lo que uno dice del objeto, en este caso, estas figuras casi esculturales de las piezas de ajedrez, y por el otro lado, la siguiente, elementos que representan o que de alguna manera están descontextualizados, como el semáforo o luminaria dentro de lo que es un recinto, un hogar, y por el otro una lámpara asociada justamente a un individuo, digamos, conectado a un enchufe, ¿no es cierto? La siguiente. Y por supuesto el contexto es algo que nos tiene y que está asociado muchas veces a cuestiones funcionales. En este caso, estas piezas de ajedrez troqueladas que tienen un tablero mínimo para poder jugar en un ámbito, por ejemplo, como podría ser en nuestra ciudad, en la playa, o en un lugar donde haya viento. Bueno, no sería impedimento para poder realizar este juego. Siguiente. Y en este caso la contextualización de estos elementos de madera asociados, digamos, a lámparas, cuando en realidad están asociadas justamente a poder levantar elementos pesados en galpones y en diversos objetos. Y la imagen de la derecha, luminarias como si fueran luciérnagas o si fueran elementos naturales dentro de un ámbito privado. Siguiente. Bueno, y acá tenemos las últimas imágenes sobre viejas propuestas de diseño, como en este caso el ajedrez, el emblemático juego de ajedrez de la Bauhaus, justamente con criterios formales que asocian la forma con el movimiento de las piezas, y siempre desde una síntesis absoluta del objeto. Convengamos que esta propuesta tiene casi 90 años, ¿no? La siguiente. Bueno, y por último, la impresión 3D, que nos posibilita justamente trabajar objetos que de otra manera serían prácticamente imposibles, justamente por lo complejo en su estructura y en su diseño, ¿no?, de vínculo entre partes. En este caso, bueno, una luminaria que se abre y que se cierra según lo disponga el usuario. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No sé si hay preguntas, si no pasamos directamente a la explicación de la guía de trabajos prácticos, que me parece sumamente importante que quede aclarada para todos los estudiantes, y bueno, poder sacarse todas las dudas respecto a cómo sigue este trabajo. Bueno, por mi parte,